Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Damos inicio a nuestro programa leyendo parte de la historia de nuestro municipio, Ecatepec de Morelos, basándonos en el libro Efemérides de Ecatepec, de la autoría de Juan Pablo García Vallejo y Alfonso Bautista García. En el año de 1800, la sal era un mineral a flor de tierra. Tenemos como fondo de nuestra pantalla esta preciosa vista del lago Nabor Carrillo, que fue parte del lago de Texcoco. Y es muy ad hoc porque estamos hablando precisamente de la extracción de la sal que se hacía en Ecatepec, en el lago de Texcoco. Uno de los productos extraídos del lago por los pobladores de Ecatepec desde tiempos prehispánicos fue el tequesquite o tequisquitl, del náhuatl tetl, piedra, y quisquitl, rotante, piedra que sale por sí sola, que tuvo un amplio uso entre los pueblos de la Cuenca de México. Había varios tipos de como nos relata Flores Claire en su libro Un granito de sal. Estaba el tequesquite blanco, que parecía coliflor, al que llamaban confitillo, y que se cosechaba de diciembre a marzo. Estaba también el tipo cascarilla, que formaba costras y se recogía después de las primeras lluvias de primavera. La espumilla se obtenía de la superficie del agua madre tequesquitosa, rica en carbonatos. El polvillo o cristalillo, proveniente de las eflorescencias o pequeños cristales de la sosa, mezclados con gran cantidad de arena y tierras finas. El tequesquite prieto, impuro y corriente, mezclado con arcilla, arena y tierra. El mismo autor nos sigue contando que en el siglo XIX se hacían corrales en las orillas del lago para la desecación. Antes de inundar las zanjas, al borde del lago se hacían surcos con el arado y se hacían otras zanjas para favorecer la evaporación. El tequesquite se utilizaba para la fabricación de un sinfín de mercancías: jabón, vidrio, pólvora, blanqueo de telas y lana, productos farmacéuticos, pinturas, ácidos, usos domésticos y culinarios. Para su comercialización era envasado el tequesquite en costales o cajas de madera. Sería muy importante que pudiéramos recuperar precisamente la vocación lacustre del lago de Texcoco, puesto que, como lo vemos aquí, si se rellena nuevamente el lago de Texcoco de agua, esto se convertiría, además de su apoyo ecológico a la región, se convertiría en una fuente de producción, en una fuente de empleo y de bienestar económico para los habitantes del Valle de México. Damos inicio a nuestro programa con también nuestra sección sobre el maximato. Estábamos en enero de 1928 y el periódico Excelsior publicó esta nota: el seminario conciliar fue clausurado, numerosos católicos son aprehendidos. La detención de todos los seminaristas. La señora Elena Lascurain de Silva, presidenta de las Damas Católicas, está detenida en la inspección. Varios sacerdotes serán consignados.
declararon en el juzgado de distrito las profesoras capturadas en el Colegio Josefino de México. A las 6 a.m. del jueves 26 de enero de 1928, un fuerte contingente de la policía montada y de agentes de las comisiones de seguridad a las órdenes de José Mascorro se presentaron en el edificio del Seminario Conciliar, situado en las calles de Regina, entre Pino Suárez y Correo Mayor, aprehendiendo a todos los ocupantes y clausurando las oficinas, aulas y departamentos anexos. Se detuvo a 225 personas en medio de la curiosidad de cientos de vecinos y transeúntes. Las comisiones de seguridad ya tenían conocimiento de que en el seminario se llevaban a cabo acciones subversivas contra el gobierno. Fue detenido el director del seminario, doctor Benjamín Esquivel, el personal docente, puesto en su totalidad por elementos de la iglesia y todos los seminaristas. Los detenidos fueron recluidos en los sótanos de la inspección de policía, a donde los trasladaron en 10 camiones que efectuaron varios viajes. El plantel docente anexo al seminario también fue clausurado. Los alumnos de primaria internos fueron puestos desde luego en libertad para que fueran recogidos por sus padres o tutores, a excepción de los niños que procedían de provincia y cuyos padres estaban ausentes. Eran 3 niños en esa condición y habrían de permanecer en el seminario junto con 3 seminaristas enfermos hasta que los recogieran sus padres y hasta que estos últimos sanaran. El plantel fue clausurado debido a que en este se conspiraba contra el gobierno de Calles y porque se encontró en el edificio propaganda subversiva en documentos y proclamas, así como fotografías del presbítero Pro y de su hermano ajusticiados hacía poco en la inspección general. Estas fotografías estaban sirviendo para la propaganda religiosa en contra del gobierno. El colegio anexo fue clausurado porque no se cumplía el precepto constitucional de la laicidad de la educación, ya que la impartida ahí era completamente religiosa. El secretario general de la Inspección de Policía, licenciado Benito Castro Leal, informó que se haría un cateo más minucioso del inmueble para determinar el grado de culpabilidad de los directores del seminario. El general Roberto Cruz, inspector general de policía, dijo a Excelsior que contaban con pruebas suficientes de que en ese establecimiento religioso desde hacía algún tiempo se estaba llevando a cabo una intensa propaganda contra el gobierno, en la que tomaba parte gran número de elementos católicos, como se demuestra con las proclamas sediciosas que fueron recogidas en el seminario. El mismo día del cateo y poco después de su captura, los seminaristas empezaron a ser puestos en libertad. El viernes 27 solo quedaban detenidas 25 personas. El resto fue puesto en libertad para que se fueran a sus hogares. Los detenidos eran Dr. Benigno Esquivel, sacerdotes J. Dávila, José Hernández, Gregorio Aguilar, Miguel Darío Miranda y Miranda, muy famoso después, profesores y sacerdotes Francisco Arriba Ruiz, Luis García Flores, José Hernández Coyoli y José María Fernández y del Campo, profesores del Colegio de Infantes, Leobardo Flores Guerrero, Felipe Peña García e Isaías Sánchez Sigüenza, ayudantes de profesor y alumno del Colegio de Infantes, Ángel Miranda Martínez
y los seminaristas Javier Enrique Guerrero Briones, Carlos L. Fernández, José Flores Esquivel, Luis Lomelí Jáuregui, Jesús Tavares y Luébano, Rafael Arroyo Farías, Pedro Sánchez Hernández, Encarnación Álvarez Mendoza, Jorge Pérez del Castillo y el empleado del Colegio de Infantes, Juvencio Ruiz Flores. Ese día habría de hacerse una segunda calificación con lo que muchos detenidos podrían alcanzar su libertad. El jueves 26 los agentes de la policía también detuvieron a Margarita Lascurain de Silva, presidente de la Unión de Señoras Católicas. Fue recluida en los altos de la inspección de policía. Se le acusó de hacer propaganda subversiva contra el gobierno. De igual forma fueron arrestadas todas las personas que se encontraban en la Federación Sindical Católica, situada en Motolinía número 9. Se remitieron a la inspección de policía y ahí también hubo una larga lista de detenidos, lista que reproduce uno por uno los nombres el periódico Excelsior. Todos fueron puestos en libertad el mismo día de su detención. Pues qué situación vivía el país. Por un lado, la Iglesia Católica con sus escuelas, con su seminario conciliar, violando la Constitución que prohibía impartir educación religiosa en cualquier colegio, porque constitucionalmente predominaba la laicidad en la educación. Y por otro lado, el gobierno persiguiendo a los sacerdotes, a los maestros de las escuelas católicas y encerrándolos en prisión. Era la situación que vivía nuestra patria a finales de los años 20 del siglo pasado. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.